cuento que el advenimiento de los recientes paradigmas de computación permite que las organizaciones financieras puedan habilitar nuevas alternativas de negocio bajo los principios de economía de API, banca abierta, banca como servicio. Para este bloque voy a presentar al señor Gregorio Patiño. Él es vicepresidente de Nuevos Negocios, socio fundador de Pragma. Muy buenas tardes, señor Gregorio Patiño, acá lo tengo, bienvenido. Perfecto, solucionado. Ahora sí. Perfecto, muchas gracias, ahí estamos. ¿Cómo estás, muy bien. Alejandro? Muy bien, gracias. ¿Usted cómo está, Gregorio? Bien, afortunadamente. Feliz de ver la cantidad de personas que se han conectado a lo largo del día en las Muchísima diferentes sesiones de gente, este Summit. sí. En un momento estuvimos viendo que teníamos más de 250 personas y subí así, por supuesto. Muchísima gente que fue entrando y saliendo y la verdad que el interés fue enorme y fueron súper interesantes cada uno de los paneles y aún seguimos. Venimos ahora con usted para presentar este panel Nuevos Modelos de Negocio en la Banca. Y vamos entonces. Perfecto. Muchas gracias, Alejandro, y nuevamente un agradecimiento a todas las personas que siguen conectadas en este momento en nuestro Summit. Entonces, por favor, en la producción arrancamos con la presentación. Muy bien. Entonces, vamos a empezar a hablar para hablar acerca de estos nuevos modelos de negocio. En primera medida, tenemos que ubicarnos desde dos aristas, la historia de lo que ha sucedido y el contexto en el cual la banca y las entidades financieras de la región nos estamos moviendo actualmente y qué ha pasado con nosotros en los años recientes. Y también vamos a hablar un poco acerca de lo que sucedió desde lo técnico. En primera instancia, hablando de qué ha sucedido desde la perspectiva de negocio en el sector bancario en toda la región. Vemos cómo de manera muy agresiva, pues, y por condiciones del mercado, las tasas de intermediación tienden a la baja cada vez mucho más, ¿cierto? Entonces, una de las principales fuentes de ingreso de nosotros como organizaciones financieras, pues, están por una presión de mercado y por una presión de sana competencia y por consideraciones de tipo global. Hemos visto cómo las tasas de intermediación han ido fluctuando, pero en términos generales han ido descendiendo a lo largo del tiempo en los diferentes países y las diferentes geografías, ¿cierto? ¿Qué más ha sucedido? Los otros ingresos con los cuales nosotros como entidades financieras y bancos pues, utilizamos para mantenernos, también han tenido una presión vuelvo a insisto, los temas de sana competencia, pero también por presión de los consumidores financieros en los diferentes países. Los servicios financieros adicionales han empezado a tener también una caída en sus márgenes. Incluso hay una cada vez mayor demanda, como muy bien lo decían en el panel anterior entre Marcos y la persona bancaria. Ha habido una tendencia muy grande a la prestación de servicios gratuitos, entonces, dentro del marco de los servicios de valor agregado de la banca. ¿Eso qué hace? Pues hace que, en definitiva, pues los bancos como entidades pues busquen de alguna manera cómo establecer o cómo buscar a través de la tecnología nuevos modelos de negocio que le brinden unas mejores oportunidades de penetración y de crecimiento dentro del entorno financiero. Un factor adicional que también es de resaltar es que cada vez más aparecen nuevos actores en el ecosistema financiero y en el ecosistema bancario. Y cuando hablamos de nuevos actores, no solamente nos estamos refiriendo a las fintech. Un consultor del cual tuve la oportunidad de escuchar una frase que me parece un poco cruda, pero puede ser contundente, lo expresaba de la siguiente manera. Si el negocio, y lo entrecomillo, si el negocio de los bancos es tan bueno, pues porque las otras organizaciones de otros sectores no van a empezar a entrar en él. Y cierro comillas. Entonces hemos visto cómo en los últimos años al negocio financiero han empezado a entrar actores de diferente índole. No solamente las fintech, de las cuales se ha hablado a lo largo del día de su participación en el mercado de una manera pues muy interesante y ya no en modelos
solo de competencia, sino de cooperación. Y de eso vamos a profundizarlo un poco más adelante en esta conversación, sino que también las Big Tech están empezando a arañar, si se me permite la expresión, aspectos fundamentales del negocio financiero, ¿cierto? Empezando todos por el ecosistema de pagos, por ejemplo, pero en algunos casos entrando en el negocio de los medios de pago, incluso en algunas partes del negocio de la originación. Entonces, y más aún, otro sector de la industria que es muy complementario a nosotros, como el sector de retail, también ha empezado de alguna manera a incursionar en el sector, en la prestación de servicios financieros. Vimos, por ejemplo, incluso el día de hoy en la charla en la que se hablaba de comercio electrónico, en donde cómo entidades ofrecen combinaciones de los dos mundos, del mundo del retail con el mundo financiero. Entonces, estos elementos son unos elementos que cada vez más hacen o generan presión dentro del sector financiero para buscar alternativas de nuevos modelos de negocio, ¿cierto? Siguiente, por favor. ¿Qué más ha pasado? Además de esas consideraciones que les acabo de compartir, pues nosotros como entidades financieras, en la medida en que va pasando el tiempo, tendemos de manera natural a ecualizar nuestro portafolio de productos y servicios. Podremos ver que a lo largo de las últimas décadas, en la medida que fue apareciendo Internet, las diferentes organizaciones financieras de los diferentes países empezamos a desarrollar servicios digitales alrededor de las bancas virtuales. Con el aparecimiento de los móviles y de los smartphones, empezamos a desarrollar bancas móviles, bancas digitales. Ahora, con el advenimiento de los modelos conversacionales, todos estamos buscando cómo establecer modelos conversacionales de banca, ¿cierto? Y entonces, ¿qué pasa? Tenemos una necesidad cada vez mayor, más grande, de buscar elementos que nos diferencien de nuestros pares, ¿cierto? Ante una competencia que, como lo vuelvo y lo recalco, hablando de los aspectos que mencioné anteriormente, se vuelve muy agresiva. Y necesitamos, pues, a través de esa diferenciación, obtener desde la perspectiva de marketing una mayor relevancia en la vida de los consumidores financieros y en la vida y estar un poquito más visibles dentro de los diferentes puntos de contacto de las personas con los servicios financieros. Muchas veces las personas acceden a los servicios financieros nuestros a través de las diferentes cadenas de valor de los otros segmentos de la industria, y nosotros no estamos tan presentes o conscientemente presentes en la mente del consumidor. Entonces, nosotros también hemos visto que desde Pragma, que nosotros como los bancos queremos ser más relevantes en las conversaciones con nuestros consumidores financieros y con las organizaciones a las cuales nosotros les prestamos servicio, ¿cierto? Y por último, ya lo había mencionado, la integración del sector real con el sector financiero. Entonces, esta conjunción de elementos hacen que desde la perspectiva de negocio, nosotros como bancos y como entidades financieras estamos cada vez más buscando nuevos modelos de negocio, nuevas oportunidades que nos ayuden a atender los retos que les acabo de mencionar. Siguiente, por favor. Ahora desde lo técnico. Desde lo técnico, entonces, vamos a ver qué ha pasado. Pues nosotros hemos ido evolucionando y aquí, pues, a lo largo del día hemos hablado de algunas tecnologías que son bien relevantes para el desarrollo y la potenciación y la catalización de estos nuevos modelos de negocio. Pero pues históricamente nosotros como organizaciones financieras y organizaciones bancarias hemos ido atravesando las diferentes etapas de la modernización dentro del mundo de las tecnologías de información y las ciencias de computación y telecomunicaciones. Y todos hemos iniciado en gran medida con la adopción de sistemas que tecnológicamente se conocen como monolitos, sistemas grandes, robustos, que se encargan de la operación de las principales actividades del negocio bancario y de cada una de las unidades de negocio de este sector.
y empezamos nuestro camino de implementación y de soporte tecnológico a nuestro negocio a través de este paradigma computacional. Después, en la medida en que íbamos adquiriendo varios sistemas computacionales de este estilo, nos empezamos a enfrentar a lo que se conoció como pues, el establecimiento de los diferentes silos y las problemáticas de integración y de compartir información entre cada uno de esos sistemas de información. Y empezaron a aparecer unos paradigmas muy importantes dentro de la industria de la tecnología que propendían en su momento por mejorar y garantizar una mejor disponibilidad de la información y del flujo de información entre los diferentes sistemas de información, ¿cierto? Y empezamos a hablar en su momento de las arquitecturas orientadas a servicio, de los buses de servicio, los buses empresariales de servicio, ¿cierto? Como mecanismos de facilitar la interacción entre diferentes sistemas computacionales y de ver a la organización bancaria como de alguna manera, así fuera de manera interna, como una prestadora de servicios, ¿cierto? Y eso fue un primer paso muy importante dentro del modelo de madurez que vamos a ver más adelante, que nos va a llevar a la implementación de este tipo de tecnologías. Después de eso, aparecen una serie de paradigmas, tales como la computación en la nube, en donde, como se mencionó en su momento en una de las charlas del día de hoy, se trae una revolución en la manera en que los modelos de adopción tecnológica empiezan a ser muy flexibles, tanto acomodándose como a las capacidades de la entidad financiera, como a la facilidad y a la disponibilidad de las plataformas tecnológicas para la incorporación de nuevas soluciones, nuevos canales y nuevas plataformas tecnológicas que apalanquen los productos y servicios bancarios, ¿cierto? Y dentro de esa aparición de la computación en la nube aparecen unos nuevos paradigmas de comunicación y de interacción entre plataformas tecnológicas, particularmente las arquitecturas basadas en los modelos de REST. Fueron unos grandes facilitadores en garantizar que dos sistemas de información pudieran hablar de una manera de una manera tal en que dichos sistemas pudieran comportarse de manera independiente, de manera autónoma y, como decimos las personas de tecnología, de alguna manera desacoplada, ¿cierto? Y eso nos lleva entonces a que la conjunción de estos y otros paradigmas que en este momento pues también son igual de relevantes, pues, como en los temas de la apropiación del mundo de los datos y del análisis y el análisis de grandes cantidades de datos y demás, empiezan a hacer que empieza a hacer sentido ya no solo la integración entre diferentes unidades de organización, unidades organizacionales dentro de un banco, sino también la integración entre mi banco o yo como banco con diferentes terceros, organizaciones ajenas y externas a mi organización, para tratar de buscar, en primera instancia, cómo acelerar, digamos, algunos procesos a través de canales externos o de modelos de interacción diferentes. Porque gracias a todo el tema de Bancaseguros, por ejemplo, fue uno de los primeros en donde se empezó a buscar cómo hacer para que el negocio de Bancaseguros se pudiera implementar de una manera más fluida entre nosotros los bancos y las aseguradoras. Entonces empiezan a verse bajo todos estos paradigmas necesidades de integración y de generación de conexión entre nosotros los bancos con entidades terceras, ¿cierto? Para llegar entonces al concepto del cual vamos a hablar a continuación, que es el concepto de las APIs. Siguiente. Entonces, miremos de manera general a qué hace referencia este tema de las APIs, que son el pilar fundamental sobre el cual se establecen estos otros nuevos modelos de negocio de Open Banking y banca como servicio. De alguna manera las APIs, por favor, la anterior. Gracias. De alguna manera las APIs son unas interfaces, son unos mecanismos de interacción entre múltiples aplicaciones de software o conjuntos de aplicaciones de software y hardware, ¿cierto? Que facilitan la comunicación entre sistemas de información que normalmente se asocian como dispersos o externos a la entidad bancaria.
Para explicarlo de una manera sencilla, digamos que este paradigma de las APIs viene desde hace mucho tiempo, ¿cierto? No fue creado por nosotros los bancos o no fuimos nosotros los primeros que ideamos este mecanismo de interacción. Digamos que, por poner un ejemplo pues, de fácil comprensión, las APIs permiten, por ejemplo, que nosotros desde una aplicación nuestra podamos utilizar los servicios de un tercero como Google y su servicio de Google Maps para que dentro de nuestra plataforma, ya sea de banca virtual o banca móvil, podamos mostrarle al usuario con facilidad la ubicación de nuestras sucursales, agencias, cajeros, corresponsales no bancarios, etcétera, ¿cierto? Y que la persona, sin salirse de nuestra plataforma, pueda interactuar directamente utilizando los mismos servicios que utilizaría, por ejemplo, con Google, ¿cierto? Pero sin tener que desvincularse o tener una experiencia truncada o no fluida, ¿cierto? Entonces, de alguna manera, el mundo de las APIs se origina desde la necesidad de la interacción y de la integración y de la aglomeración de servicios computacionales desde páginas diversas, ¿cierto? Entonces, este ejemplo de Google Maps no solamente lo vemos en nuestras plataformas de banca virtual y banca móvil, sino que pues, se ve básicamente en gran parte de los servicios de la red, diciendo Google pues uno de los proveedores de mapas vigentes en el mercado. Hay muchos más, ¿cierto? Solo se menciona a manera de ejemplo, pero de esa misma manera se empiezan a generar dinámicas de integración para facilitar experiencias fluidas que agregan valor entre diferentes proveedores tecnológicos dentro de una sola fachada o dentro de un solo portal. Entonces, pues bien, ese concepto que arranca muy de la mano de los proveedores y las plataformas grandes tecnológicas o de los proveedores grandes, las plataformas tecnológicas, perdón, de redes sociales, empieza a ser adoptado o empieza a ser visto con interés desde los diferentes negocios de las diferentes industrias. Y en la banca, pues, no es la excepción, ¿cierto? Entonces, de alguna manera, ¿qué empezamos a ver nosotros como banqueros? Empezamos a ver y como encargados de la tecnología de nuestros negocios de bancos, empezamos a ver que es muy importante tener mecanismos para interactuar con organizaciones terceras de confianza, ¿cierto? Y poderles exponer a ellos de alguna manera servicios como los que se mencionan en esta diapositiva, servicios o APIs de clientes, ¿cierto? APIs asociadas a productos, APIs asociadas a mis mecanismos de pago, APIs asociadas a la gestión básica de cuentas o a la gestión de portafolios de inversión, de tarjetas, préstamos, movimientos, etcétera, de tal manera que divisas, bueno, en fin, de tal manera que terceros aliados desde sus propias plataformas tecnológicas puedan consumir esas funciones, ¿cierto? Y puedan agregarles su propio sabor o utilizar esas funciones mías para apalancar sus propios portafolios de servicios, o vuelvo y pongo el ejemplo de Banca Seguros para poder generar una experiencia de Banca Seguros mucho más efectiva. En el caso de Banca Seguros, nosotros incorporando servicios de las aseguradoras para ofrecérselos a nuestros usuarios finales y generarle mayor valor en la comercialización de este producto. Pero en fin, digamos que se empieza a establecer esa dinámica de una manera muy tímida entre diferentes actores de la industria y nosotros como bancos metidos dentro de ella. Entonces, bien importante este concepto en la medida en que se vuelve un paradigma en donde ya nosotros como bancos identificamos un nuevo tipo de cliente. De alguna manera, nosotros estábamos acostumbrados hasta hace unos pocos años a trabajar de manera muy clara y decidida con algunos tipos de clientes, ¿cierto? Digamos que voy a agruparlos en dos grandes bloques. Los clientes que son personas natural y los clientes que son organizaciones o personas jurídicas, o como se llama en cada uno de nuestros países, ¿cierto? Con el advenimiento de las APIs, de alguna manera, lo que hacemos nosotros es ver una nueva categoría de cliente que son, digamos que, soluciones tecnológicas o plataformas tecnológicas, ¿cierto? Entonces, yo como banco, lo que empiezo a hacer es, vía estas APIs que exponen estos
estos tipos de servicios y de información a terceros de confianza, pues entonces lo que hago es ofrecerle a esa plataforma que se convierte en cliente mío consultas o acceso a transacciones o acceso a la información de determinada manera, de tal manera que él pueda beneficiarse de ella y a su vez yo pueda beneficiarme de la interacción de manera expedita con ese tercero, ¿cierto? Y es ahí donde empieza a aparecer un concepto, que es el concepto de economía de las APIs, en donde ya nosotros como entidad financiera empezamos a definir cuáles de estas APIs o estos servicios se exponen de manera un poco más pública, sigue siendo dentro del marco de empresas y organizaciones aliadas o de confianza, pero cuáles se ofrecen de manera, por ejemplo, gratuita o cuáles empiezan a tener algún tipo de tarifación, sí, de cobro por el uso de cada una de las invocaciones o de los llamados, ¿cierto? Y eso empieza pues a verse como una dinámica natural en este entorno de sistemas distribuidos regidos por los paradigmas de computación en la nube y demás. Entonces empieza a volverse a crearse una dinámica bien interesante, incluso de generación de nuevos ingresos, pues marginales posiblemente respecto a las otras categorías generadoras de ingreso para el negocio financiero y bancario, pero igual con mucho potencial de crecimiento. Tan es así que si vemos la siguiente diapositiva, vamos a ver que muchos de los analistas, este es uno de varios que pues, pueden ser consultados por ustedes en fuentes diversas de la red, vamos a ver que en la medida en que va pasando el tiempo, va a ser el mecanismo predilecto de interacción entre los bancos y los terceros. Market Research Future menciona que el mercado de las APIs va a ascender a más o menos 763 millones de dólares para el año 2022. Pues, y esto acelerado, ¿por qué? Acelerado increíblemente por los efectos de la pandemia. En la medida en que la pandemia nos restringe la interacción a nosotros como bancos con los clientes presentes, yo necesito empezar a dinamizar y a ofrecer productos con un mayor valor agregado, ¿cierto?, para atención a clientes no presentes. Entonces la dinámica de buscar aliados tecnológicos o plataformas para generar dinámicas de sinergia se vuelven una necesidad imperante en estos días, y creo que va a seguir siendo una tendencia de desarrollo considerable para futuro, tal como lo menciona este estudio. Entonces, bien importante tener en cuenta que como pilar fundamental del desarrollo de los nuevos modelos de negocio está el desarrollo de las estrategias de lo que tecnológicamente conocemos como la apificación. Es como yo desde mi área de negocio y desde mi área de tecnología uno fuerzas para buscar cuáles de las, y me devuelves por favor a la diapositiva anterior, dependiendo de mi fortaleza como organización y dependiendo de mi foco como banco, como entidad financiera, y los aliados que tengo y cuál es mi estrategia de negocio general del banco, entonces cuáles son las APIs que yo debo favorecer y el desarrollo, y cuáles son los aliados, la escogencia de esos aliados tecnológicos sobre los cuales me voy a basar para empezar como lo decía al principio, estar en mayores momentos de interacción con el consumidor financiero y el consumidor en general. Y segundo, cuáles de estas categorías de APIs o de funciones yo debo empezar a desarrollar y a exponer para que sean consumidas y expuestas hacia el consumidor final por aliados y por terceros. Vamos a darle siguiente, por favor. Entonces, es ahí cuando, a partir de este concepto de la API, que es, digamos, que el elemento fundamental para esa nueva visión de niveles de transacción, disculpen, vemos entonces que empiezan a emerger unos conceptos adicionales que son bien importantes para ser considerados dentro de las iniciativas tanto presentes como futuras de nosotros como bancos. Empecemos con el de Open Banking. Digamos que
las iniciativas de Open Banking parten de un principio fundamental, y es que hasta ahora la información nuestra como consumidores financieros es una información que es cerrada y es exclusiva y es propietaria, pues, o quien es propietaria de esa información es la entidad financiera, es el banco. Entonces, ¿qué sucede? Cada vez que nosotros como consumidores financieros tenemos que interactuar con una entidad financiera para adquirir, para modificar o para cancelar alguno de de los productos o servicios que tenemos con ellas, pues nosotros somos responsables de suministrar y de brindar esa información con cada entidad, incluso no solo con cada entidad, sino dentro del nuestro ciclo de vida y relacionamiento con una entidad, posiblemente varias veces, bueno, por temas de riesgo y demás, pero varias veces, a veces ni siquiera es por riesgo, varias veces dentro de nuestro ciclo de vida con esa entidad financiera, ¿cierto? Entonces, de alguna manera, increíblemente, mis datos, mi información no es de mi propiedad. Quien es dueño de mi información es la entidad financiera. Entonces, si yo tengo o deseo, o cambio de entidad financiera, pues como el dueño de esa información es esta entidad, yo tengo que volver a suministrarla una y otra vez, ¿cierto? Entonces, digamos que uno de los principios fundamentales dentro del tema de Open Banking o banca abierta es cambiar el control de quién es el dueño de la información, ¿cierto? Y de alguna manera permitir que quien es el dueño de la información sea el consumidor financiero o el cliente financiero, ¿cierto? Y que a través de mecanismos tecnológicos el consumidor financiero o el cliente financiero o la organización que es cliente de servicios financieros esté en la capacidad de determinar con quién comparte su información financiera y con quién no. Sea este receptor una entidad financiera o una entidad no financiera, ¿cierto? Pero entonces, digamos que el control de quién es el dueño de la información se recae completamente en el individuo o en la organización cliente, ¿cierto? Y ese cliente es el quien otorga derechos de acceso o de uso a diferentes entidades financieras, ¿cierto? Entonces es un cambio de paradigma bien importante. Además de eso, dentro del desarrollo de la iniciativa de banca abierta, se propende que los bancos expongan de manera pública la información que expongan de manera programática, a través de mecanismos de APIs, la información que es pública de la organización y la información general y agregada de los productos y servicios de la entidad. Y voy a poner un ejemplo. Información pública como ¿cuál? Información pública como la información de la ubicación de diferentes puntos de interacción. Cajeros, redes de atención, todos los temas de corresponsalía, entre horarios, etcétera, ¿cierto? Información de servicio, cuáles son los productos y servicios que ofrece la entidad, ¿cierto? Información agregada, cuál es el comportamiento general agregado de toda la cartera del banco, cuáles son las tasas de interés que están determinadas en un momento del tiempo para algunos de los productos del activo del banco, ¿cierto? Entonces, ¿con qué fin? Esa exposición pública, la combinación de entregarle el poder al usuario respecto al manejo y a la gestión de su información financiera, sumado a la disponibilidad desde la perspectiva tecnológica de los datos generales de los bancos, tanto de los datos públicos como de los datos de portafolio de servicios y de productos, más los datos agregados del comportamiento general del banco, obviamente sin exponer ninguna información de carácter personal de ninguno de sus clientes, pueden permitir la aparición, y de hecho en algunos países, ahora hacemos una mención pequeña de algunos de ellos, de soluciones tecnológicas que están más del lado del usuario y del consumidor financiero, en la medida en que a través de esa información pública permiten generar en tiempo real ofertas de valor personalizadas,
hacer comparativos entre productos y servicios de cada una de las entidades financieras, hacer gestión alrededor de los datos y el comportamiento agregado de las entidades financieras para brindarle al consumidor financiero una mayor no educación en términos prácticos, conocimiento de cómo se están moviendo los diferentes actores del sector, y segundo, acceso a mecanismos de comparación y de interacción que hasta ahora han sido muy difíciles de proveer, ¿cierto? Y que son difíciles de obtener por parte del consumidor financiero. Hoy en día, salvo contadas excepciones, si una persona de cualquiera de nuestros países necesita hacer un comparativo de tasas para unas ofertas de productos, pues tendrá que ir casi que de entidad en entidad y hacerle el trabajo completamente manual para poder determinar pues cuál será el producto o el banco que le ofrece mejores términos en temas de rendimiento o en temas de favorabilidad de tasa para una originación. Entonces, esto es realmente revolucionario en la medida en que este tipo de paradigmas lo que facilita es la aparición de actores terceros, muchos de ellos pertenecientes a lo que llamamos ahora el mundo de las fintech, pero no necesariamente. Puede ser pues entidades por fuera del mundo financiero que se apalancan en estos principios para poder generar pues interacciones con mucho más valor y con mucho más que le mejoren mucho más la calidad de vida a los consumidores financieros y no financieros. Ok. Siguiente, por favor. Entonces, para la implementación de Open Banking, pues digamos que, y estos principios de Open Banking, digamos que hay como tres grandes tendencias o tres grandes modelos de implementación. Unos en donde el modelo de implementación está definido completamente por el regulador de cada país, ¿cierto? Y ahí vemos los casos de Reino Unido, de Australia, incluso gran parte de los países europeos, pues a los quien pertenecientes a la Comunidad Económica Europea, para ser más precisos. Ellos tienen a las autoridades y a los reguladores dando directrices claras y precisas de cómo estos paradigmas que les acabo de mencionar deben ser puestos a la práctica a través de modelos de regulación supremamente detallados y precisos, definiendo muy bien los diferentes actores del ecosistema y propendiendo por la vigilancia y la garantía del acceso pues, o del beneficio para el consumidor financiero de todos estos principios que les acabo de mencionar, ¿cierto? Existe una segunda vertiente de países que lo que han dicho es establecer unos lineamientos bien generales de cómo es que debe funcionar el modelo y permitirle a las entidades financieras el desarrollo propio de su modelo de implementación de esta serie de principios, y entre esos países que se están moviendo alrededor de esta manera de implementación está pues Estados Unidos, Singapur y Canadá, y existen países en donde ni el regulador determina todas las reglas de juego de la implementación de los mecanismos de Open Banking, ni son los actores del mercado los que tampoco tienen el poder de controlar pues, o determinar cuáles son de manera autónoma sus reglas de operación. Entonces, ahí estamos muchos de los países latinoamericanos, México, Colombia, son ejemplo de ello, ¿cierto? Entonces, importante para resaltar dentro del modelo de Open Banking que la idea está muy asociada a la disponibilidad de la información y a la disponibilidad de los datos, ya sea, la disponibilidad de los datos financieros de cada uno de los consumidores, organizaciones, clientes, para que se les entregue el control de esa información a los clientes, y lo otro, la facilidad de la interacción de los datos agregados, la exposición de los datos públicos y agregados de los bancos para facilitar la creación y la interacción con los usuarios financieros a través de unos servicios con mucho mayor valor, de mayor valor, ¿cierto? Entonces, aquí, dentro del tema a nivel global, ¿qué vemos nosotros? Vemos que el desarrollo a nivel global de estas APIs y de estos temas de Open Banking y las APIs asociadas a Open Banking
pues han ido creciendo y se han ido desarrollando a través de diferentes categorías, ¿cierto? En donde es más fuerte el desarrollo de la apificación y de los modelos de interacción asociados a principios de Open Banking, está todo, es la categoría de pagos, seguida por la gestión básica de cuentas, ¿cierto? Y la información de los productos de información pública de los bancos, ¿ok? Entonces es bien importante tener en cuenta esa consideración. Pasemos ahora a hablar un poco de manera muy general sobre el tema de banca como servicio. Siguiente. En la banca como servicio, ¿qué sucede? En la banca como servicio, si bien es un modelo también basado en APIs, y es un modelo en donde los bancos también interactúan con terceros, aquí el enfoque es sutilmente diferente. En el modelo de banca como servicio, ¿qué es lo que sucede? Sucede que ahí está la sigla en inglés, que es Bank as a Service. Es un modelo donde los bancos lo que hacen es brindarle a los clientes todo, pues gran parte o todo su portafolio de servicios digitales para ser integrados directamente dentro de las plataformas o los productos o los servicios de los negocios no bancarios, de esos negocios no bancarios, ¿cierto? Aquí no es tanto, aquí es la unión normalmente de un banco y de un no banco, para que el no banco, por favor, una atrás. Gracias. Para que el no banco pueda exponer los servicios financieros dentro de su propio ecosistema y su propio modelo de negocio. Voy a poner un ejemplo que puede ilustrar muy bien este concepto. Un negocio de retail, un negocio de comercio, sea, por ejemplo, atrás, por favor. Sea, por ejemplo, una aerolínea, ¿cierto? Una agencia de viajes, pues un servicio de hospedaje, o puede ser también un retail de mercado, pues, y de compras en línea o de electrodomésticos. Podría beneficiarse o puede beneficiarse dentro de los modelos de banca como servicio en la medida en que puede, vía el modelo de banca como servicios, ofrecer servicios financieros sin necesidad de tener licencia, servicios bancarios, perdón, sin necesidad de tener licencia bancaria. Entonces, de alguna manera yo podría, bajo un modelo de marca blanca, permitir que, el usuario, cuando crea su identidad dentro de la aerolínea, pueda brindarme cierta información adicional o mínima para la creación también de sus datos como cliente, en el caso de no tenerla, ¿cierto? No ser cliente mío, y ofrecerle servicios bancarios complementarios dentro del proceso del ciclo de vida de un cliente dentro del negocio de la aerolínea. Por ejemplo, hombre, es que, no sé, vamos a poner aquí a Alejandro como ejemplo. Alejandro desde Argentina pretende darle la vuelta al mundo, y dándole la vuelta al mundo, pues entonces está buscando una aerolínea que supla sus necesidades, y se está dando cuenta pues que su deseo de darle la vuelta al mundo a través de esa aerolínea y la mediación que ella hace con otras, pues te da un costo supremamente considerable. La aerolínea podría, a través de principios de banca como servicio, incorporar directamente los formularios, la interacción y toda la plataforma de servicios de crédito para ofrecer dentro de la misma solución de la aerolínea, desde su portal o desde su plataforma móvil, los mecanismos para la resolución del crédito al momento de financiar o de comprar o de hacer esa transacción, que en este caso sería la compra de un paquete de viajes supremamente ambicioso, ¿cierto? Lo mismo para el tema de electrodomésticos o incluso para créditos de bajo monto en transacciones de menudeo o de un retail más pequeño, ¿cierto? Lo mismo en temas, en otros servicios. Yo podría ampliar la penetración del mercado y mis modelos de bancarización a través del ofrecimiento de cuentas, ¿cierto? Que me las van a vender o me las van a poner en el mercado terceros que necesariamente no son bancos, pero que yo les ofrezco toda mi plataforma para su usufructúo y beneficio, ¿cierto? Entonces,
Eso es una ventaja muy grande porque de alguna manera este modelo de banca como servicios me permite a mí tener unos brazos extendidos, ¿cierto? Aquí, a diferencia pues también se necesita, pues obviamente que los aliados sean aliados confiables y demás, pero en este modelo yo estoy proveyendo como bajo un modelo de marca blanca todo mi portafolio de servicios digitales para que el tercero lo utilice y lo incorpore dentro de su propia plataforma, propio ecosistema o mejor expresado dentro del journey de sus usuarios de la manera más conveniente posible para él. ¿Ok? Entonces, es un concepto muy poderoso, muy potente, que se está volviendo una tendencia no solo pues a nivel de los países desarrollados, sino que nosotros ya lo estamos viendo dentro de nuestras propias geografías. Siguiente, por favor. Entonces, diferencias rápidamente entre Open Banking y banca como servicio. De alguna manera, lo que sucede es que en el Open Banking yo solo tengo acceso a la información, ¿cierto? Y a unos datos del usuario, y a lo sumo puedo disparar o puedo lanzar o puedo ejecutar algunas transacciones basadas con esa información en particular de los usuarios que tengo, ¿cierto? Lo que sí puedo ofrecer es una gran variedad de servicios de agregación y de transformación de la información a partir de la data de los usuarios y la data agregada de los bancos para ofrecer servicios de una manera más personalizada y más dinámica. Mientras que en los servicios de banca como servicio, pues yo estoy ofreciendo toda mi plataforma digital para el usufructúo de una organización tercera y que esa organización tercera lo incorpore dentro de su propio portafolio y su propia oferta. ¿Ok? Siguiente. Dentro de la región, ¿qué sucede? Siguiente, por favor. Sucede que pues, los temas de APIs y de plataformas, pues nosotros de alguna manera estamos apenas iniciando el camino. No somos, pues digamos que no somos los más rezagados, hay regiones del mundo más rezagadas, pero igual hay regiones que están mucho más avanzadas, en particular el tema de Europa y de Reino Unido van supremamente adelante en el desarrollo de este tipo de iniciativas. Siguiente. En Latinoamérica, a diferencia a nivel global, en donde priman las soluciones de pagos, según este estudio de esta organización, que ahí está el link de la fuente, que es un estudio patrocinado por una compañía llamada Asway, que ofrece pues, servicios de APIs, es bien interesante porque en Latinoamérica los servicios más comunes o de exposición más comunes de nosotros como bancos hacia terceros son los negocios de cuentas, en primer medida, y segundo los temas de bancos, y después los temas de servicios globales y de agregación para pasar pues a servicios de identidad y demás, ¿cierto? Siguiente. No, eso. En temas de regulación, pues digamos que en los temas de regulación es donde de pronto hay más unas posiciones muy disímiles, hay algunos países que han avanzado mucho más que otros. En el caso de la región, Brasil ha sido quien lleva la vanguardia en el desarrollo de iniciativas de Open Banking y de banca como servicio, seguido por México y en un poquito más de rezago Chile y Colombia. Siguiente. Y aquí vamos a hablar de algunos ejemplos, pues, y voy a traer, con su permiso, ejemplos colombianos en donde estos conceptos se empiezan a incorporar. Aquí voy a hablar de una alianza entre un proveedor de tax para pasar peajes y de control vehicular, denominado Flypass, y la alianza con uno de los bancos de Colombia, en donde básicamente a través de apificación, a través de servicios de APIs, el usuario del servicio de peajes lo que hace es que asocia su tag o sus tags o los tags que considere a una o a varias de sus cuentas, y entonces la transacción del paso por el peaje se realiza de manera automática, y el descuento, pues la asociación de la transacción con la cuenta a la que está asociada y el débito correspondiente se hace de una manera completamente automatizada y sin intervención humana.
¿ok? Brindándole al usuario unos temas de conveniencia, ¿cierto? Pues para pues no manejar efectivo y no tener que pasar o atender a una fila grande de vehículos o a una presa, como dicen mis amigos de Costa Rica, para poder pasar este peaje. Y lo otro es que además el banco pues se beneficia pues de tener pues unos mecanismos de transaccionalidad mucho más fáciles y se generan por la conveniencia del usuario, se generan unos mecanismos de ingresos micro muy marginales que se reparten entre el operador del servicio del peaje y el banco en este caso. Siguiente. Otro ejemplo de este tipo de interacciones, y voy a tratar de resumir, esta es una iniciativa en Colombia que reúne a un banco, a una aseguradora y a una empresa de energía, en donde básicamente se reúnen las tres organizaciones para brindar una plataforma de movilidad sostenible, en donde bajo modelos de alquiler se prestan vehículos, carros, bicicletas, motos eléctricas y patinetas eléctricas para el beneficio tanto de usuarios particulares como usuarios corporativos. Entonces, en este ejercicio de esta plataforma de intermediación y de solución de movilidad sostenible, en la interacción de esos tres actores, del banco, la aseguradora y la empresa de energía, pues entonces cada uno de alguna manera expone sus servicios, ¿cierto? Es vía APIs, ¿cierto? Y la plataforma como solución lo que hace es incorporar cada una no sé, la funcionalidad de pagos, la funcionalidad de gestión de cuentas, la funcionalidad de la logística de carga y descarga de los vehículos, la funcionalidad de la asegurabilidad o del control de los incidentes o de los sucesos alrededor del ciclo de vida del uso de cada uno de estos vehículos. Entonces tiene su contraparte correspondiente en cada una de estas tres bases, de estos tres modelos de negocio, generando pues una agregación y una sinergia desde la perspectiva tecnológica que genera un gran valor para los usuarios finales. Siguiente. Y digamos que, por último ejemplo, pues digamos que este ya es un ejemplo muy parecido a lo que podría ser el tema de banca como servicio, ¿cierto? Una organización que está pues presente tanto en Colombia como en Centroamérica, tiene desarrolladas unos mecanismos a través de los cuales brinda sus servicios de marca blanca para la utilización de terceros. En este caso, esos terceros son una empresa de delivery, pues Rappi, que es pues, una de las empresas de delivery más populares en la región en este momento, ¿cierto? Y en un segundo caso, que es una empresa de transporte masivo, en este caso la que administra el metro de Medellín. Entonces, lo que hace es que yo como usuario final del metro o de Rappi puedo crear productos, puedo originar productos, tarjetas, cuentas, ¿cierto? Y esas cuentas pues no me las maneja ni el metro, porque el metro no tiene licencia para manejar cuentas y captar recursos, ni tampoco la empresa de delivery. Entonces, tras bambalinas o detrás de las cortinas está esta entidad financiera ofreciendo esos servicios de manera transparente y en beneficio de la interacción del ciclo de vida de esos usuarios, tanto del usuario del delivery, ya sea el que consume servicios de delivery como los mismos asociados del proceso, como los diferentes usuarios del servicio de transporte masivo. Bueno, y con esto pues doy como por finalizar esta intervención. No sé, Alejandro, si en la audiencia hay alguna pregunta. Así es, muchas gracias, Gregorio. Vamos a preguntar entonces, como dijo, si tenemos preguntas en el chat de Zoom, seguramente que sí. Vamos a ir a la primera, que la tenemos aquí. Yo voy por la pregunta. ¿Cuáles serían las nuevas soluciones diferenciadoras que puede implementar una fintech si ya existe un estándar relacionado con transferencias, pagos, recargas, remesas y giros? Vamos entonces con Gregorio. Pues bueno, la pregunta está muy difícil de responder en la medida en que estamos hablando de cuál sería el nuevo modelo de negocio que yo debería presentar sabiendo que ya está, pues estoy entendiendo la pregunta es yo qué debería hacer nuevo sabiendo que ya todo existe. Entonces, pues la respuesta a esa pregunta es que nos toca investigar porque pues oportunidades de mejora en cada uno de esos segmentos dentro del mundo financiero hay mejoras, ¿cierto? Y lo que posiblemente recomendaría yo muy a priori es buscar nichos de mercado que junten
la solución financiera con un sector no atendido y que tenga potencial de crecimiento. Voy a poner un ejemplo, el negocio del real estate, por ejemplo, o el negocio, no sé, negocio de agricultura, por ejemplo, o del campo, pues negocios asociados al campo, que son negocios que posiblemente no tienen tanta penetración y en donde incluso para estas categorías de servicios existe mercado todavía posible por desarrollar. Muchas gracias. Vamos entonces a la siguiente pregunta. Tenemos una más, sí, me avisan por aquí, vamos a la siguiente. Y la pregunta dice así: ¿el Open Banking es una evolución del funcionamiento de centrales de riesgo, pasando de un modelo de control a un modelo de facilitación de operaciones? Vamos entonces con Gregorio. Puede ser, es una posible visión, pues en la medida, no tanto que se cambien a las centrales de riesgo, sino que pueden aparecer nuevos modelos de gestión de riesgos asociados a estos principios en donde la información del cliente no está tanto en el banco, sino que está pues no está en el banco, sino que está en el usuario o en el consumidor final. Entonces, posiblemente lo que sí aparecen es que aparecen nuevos modelos de gestión de riesgo, nuevos actores en el mundo de gestión de riesgo, que lo que pueden hacer es apalancarse y en las dos puntas o en las dos aproximaciones de Open Banking que mencioné. Una es capturar información pedir permiso para que el usuario suministre su propia información financiera, y segundo, a través de los principios de APIs de Open Banking, acceder a la información agregada y general de los diferentes bancos para poder hacer servicios de segmentación y de clasificación y de gestión de riesgo de esos públicos. Entonces, más que una evolución, se abren puertas para la implementación de nuevos jugadores y nuevos modelos, no solo de gestión de riesgo, sino de asesoría, de gestión de productos financieros, de intermediación, nuevos modelos, se abre la posibilidad para la creación de nuevos agentes o nuevas instituciones que empiecen a hacer intermediación entre el consumidor financiero y todo el ecosistema bancario en general. Pues se abren unas posibilidades de interacción que hasta este momento no se podían concebir.